Bien, de regreso, muchas gracias. Hacíamos mención cuando nos despedíamos del bloque anterior del Día del Libro hoy, del Día del Escritor, el pasado domingo, y hemos convocado a través del Zoom a el profesor Oscar Daniel Cantero de Santo Pipó para hablar un poco acerca de su trabajo, de su tarea, representando en este caso a los tantos escritores que tiene nuestra querida provincia de Misiones. Profesor Cantero, ¿cómo está? Buenas noches, Pepe Levi les saluda, ¿cómo está usted? Buenas noches, Pepe, y bueno, un saludo a toda la gente que nos está viendo. Y la verdad que estamos de conmemoración con este doble festejo, el Día del Libro y el Día del Escritor, del escritor argentino y del escritor misionero también. Este escritor misionero que como usted y como tantos se preocupan y mucho por la historia, más usted como profesor de historia, historiador también, ¿no? Sí, la verdad que siempre me convocan para esta fecha y me pongo en un lugar, me ponen en un lugar, digamos, en el que yo mismo por ahí no me cuesta ponerme, porque yo me veo más a mí mismo como historiador que como escritor. Yo por ahí la palabra escritor la vinculo más con la parte artística, con la literatura, con escribir novelas, cuentos, poemas, y lo mío es más un trabajo vinculado a lo científico, aunque yo soy un ávido lector, siempre leí mucho. También no se puede negar que hay como una búsqueda casi artística al escribir la historia, a buscar respuestas, al buscar nuevas preguntas, nuevos caminos de investigación. Hay mucho de imaginación en recrearse un pasado, que después en la parte científica viene el trabajo difícil, que es el de comprobar empíricamente si eso fue así o no fue así. El trabajo, qué palabrita, ¿no? El trabajo científico, ¿no? El de comprobar si las tareas o lo que se escribe es real en un tiempo donde, bueno, hay un montón de cosas que se han perdido, ¿no? El escritor debe tener muy en cuenta esas cuestiones, ¿no? Sí, la verdad que vivimos en una era complicada donde la información está a un clic de distancia, cualquier información, cualquier dato, cualquier fuente, pero paradójicamente es una época en la que cuesta como nunca diferenciar la verdad de lo que no es verdad. Digamos, hay un montón de información dando vuelta y el problema es, bueno, qué información vale, qué información es mentira. O sea, la famosa búsqueda de la verdad histórica, que es la gran búsqueda de los historiadores, que sabiendo ya de antemano que no existe muchas veces una verdad histórica, sino que lo que existen son perspectivas, ¿sí? Y un cruce de perspectivas, porque cuando uno encuentra un documento, una fuente histórica, qué sé yo, imaginémonos una carta de San Martín inédita, o de Belgrano, o de Liniers, por ejemplo, que fue gobernador de Misiones, eh, hay un cruce de subjetividades, porque ahí se cruza la subjetividad de Liniers en ese momento que escribió esa carta, y uno tiene que ver, bueno, por qué escribió eso, por qué escribió la forma, y se cruza también la subjetividad del que lee, y en el camino está un acercamiento a una posible interpretación de la verdad histórica. Entonces uno siempre es una búsqueda utópica, uno puede decir, porque la verdad siempre se nos escapa, ¿sí? Y siempre esa perspectiva que nosotros damos de la verdad histórica está atravesada por nuestra ideología, por nuestras creencias, incluso por el tiempo histórico que vivimos. Entonces, eh, digamos, el trabajo del historiador es escribir algo teniendo conciencia de que va a ser efímero, que es un conocimiento perfectible y que va a cambiar y van a haber nuevos aportes en el futuro. Profesor Cantero, ¿qué le dice a usted el nombre Jorge Francisco Machón? Jorge Francisco Machón para mí fue desde el punto de vista académico, fue el que me abrió las puertas a todo, digamos. Yo tengo una formación de grado en la universidad,
pero empecé a hacer realmente investigación en serio al lado de Jorge Francisco Machón. Bueno, tiene que ver con que yo cuando me recibí, yo vengo de una familia de clase trabajadora, soy hasta el momento uno de los pocos miembros de mi familia que llegó a un título universitario. Entonces, cuando me recibí de profesor, yo ya tenía mi meta cumplida, digamos. Yo me fui a trabajar a escuelas rurales y me sentía muy feliz con esa vida docente. Fue una etapa muy feliz de mi vida también de trabajar fui trabajando desde escuelas rurales hasta escuelas urbanas. Después empecé a trabajar en un instituto de formación docente y ahí apareció Machón pidiéndome que le ayude en la redacción de un par de artículos que tenía. Cual para mí era un desafío muy grande porque fue volver a pensarme como investigador, cosa que yo no hacía. Entonces empecé trabajando con él en algunos artículos, empecé aportando ideas y después eso se convirtió en una coautoría y finalmente me abrió un camino al lugar que estoy ocupando ahora, digamos. Todos los libros que yo publiqué hasta ahora son coautorías con Jorge Francisco Machón y los que estoy escribiendo ahora, que con un poquito de suerte y viento a favor van a ser publicados posiblemente el año que viene, también le deben mucho, ¿sí? Porque es como, yo siempre digo que yo al lado de Machón aprendí mucho más que en cualquier... La verdad que le pregunto esto porque... Sí, lo seguimos escuchando, Cantero. Justo se cortó un poco. Sí, yo al lado de Machón lo que le decía es que aprendí el trabajo fino, no la parte teórica, sino la parte práctica de investigar la historia del siglo XIX, que es muy difícil porque hay muy poca documentación conservada en Misiones, ¿sí? Entonces... no hay muchos documentos referidos al siglo XIX en Misiones. Entonces, con Machón, yo lo que hice fue conocer el hilo que lleva a esos documentos que están en muchos lugares, que están en España, que están en Corrientes, que están en Asunción, que están en Río de Janeiro. Él hizo un trabajo de recopilación muy grande de documentación y yo le aporté la letra, digamos, convertir todo ese cúmulo de documentación en una obra accesible. El gran desafío que yo asumí en el trabajo con Machón fue el de la divulgación, o sea, es hacer que ese trabajo, es un trabajo enormemente erudito, sea accesible a la mayor cantidad de gente posible, y que creo que en cierta medida lo logramos porque hicimos un libro que circuló mucho, que es el referido a Andresito, que se publicó incluso en Uruguay. Ahora, ¿cómo ve la realidad del escritor hoy en la provincia y en el país, digamos, el escritor como trabajo, digamos? Como muchas otras cosas. Esto no es exclusivo del escritor. Yo creo que con los músicos pasa lo mismo, con los artistas plásticos pasa lo mismo. Nosotros tenemos un campo de acción cultural muy acotado en la provincia y falta construir más, digamos. Hay muchísimos escritores, hay muchísimos músicos, hay muchísimos pintores, escultores, pero lo que falta es por ahí hacer que toda esa potencialidad se refleje en la accesibilidad a la gente, ¿sí? En el caso de los escritores, creo que todos los escritores coinciden en esto. La mayoría de las publicaciones son publicaciones de autor, o sea, no hay una editorial, sino que acá a Misiones no llega editorial sudamericana ni nada por el estilo, sino que son publicaciones caseras, hechas con mucha pasión, como decían al comienzo, con mucha dedicación, y el escritor no solo escribe, sino que escribe, corrige, publica, edita, distribuye y vende, digamos, todo junto, ¿sí? Porque falta esa parte, falta un nexo mayor entre ¿Y eso por qué se da, Cantero? ¿Se da porque
es ya otro nivel empresarial, se da porque nadie se anima a hacer ese tipo de emprendimiento por la poca respuesta que hay en la lectura. ¿Por qué razón cree que hay que acudir quizás a editoriales nacionales para poder hacer un trabajo un poco más extenso? No digo que no sea serio, pero un trabajo con visión un poco más, con una mirada más nacional. Sí, lo que falta por ahí, más que una editorial nacional, es una editorial que se encargue no solo de la impresión de la obra, sino también de la distribución, de la venta, todo eso que como te digo, el historiador y el escritor, ¿sí? Hacen eso. Ellos publican, ellos venden, se arman eventos, ¿sí? Ferias, pero termina siendo muy artesanal. Uno ve en otras provincias que hay editoriales que publican y se encargan de esa parte. Acá todavía estamos un poquito relegados, si se quieren, en esa cuestión. Yo creo que eso es lo que faltaría. Con los músicos pasa lo mismo. O sea, producción, distribución del material que termina siendo muy acotado el acceso. Yo creo que a la gente le interesa, o sea, hay muchísima gente interesada en comprar y acceder a este tipo de materiales, pero falta esa parte, esa vuelta de tuerca todavía. Acá hay un ministerio ahora de cultura, digamos. ¿Se sienten respaldados? ¿Sienten que les acompañan? Bueno, esa es otra cuestión que en Misiones es muy fuerte la vinculación del mundo de la cultura al mundo de la política, digamos, que están todo muy vinculado al Estado. Entonces, si uno se vincula al Estado, tiene ciertas posibilidades que los que están en el llano no tienen. Ajá. La verdad que yo no sabría, yo no puedo hablar a nombre de todos los escritores porque no sé cuál es la situación de cada escritor en particular o de la SADEM o demás. Yo te puedo hablar de mi caso, que en mi caso tengo como un respaldo que es la universidad. O sea, nosotros tenemos una editorial en la Universidad Nacional de Misiones que publica trabajos de los historiadores, ¿sí? Pero el problema muchas veces con los trabajos académicos es ese que hablábamos recién, el tema de la divulgación, el tema de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Igual hay muchísimo potencial, digamos, nosotros sin ir más lejos con alumnos, profesores y graduados en la Facultad de Humanidades, acabamos de terminar un fascículo de historia regional hecho totalmente a pulmón, y la idea es ir haciendo dos fascículos por año. O sea, hay muchas iniciativas, ¿sí? Falta esa parte de la difusión y la promoción. Si bien usted es una persona joven, pero que bueno, ya tiene experiencia en esto de escribir, de la escritura, de la historia, digamos, ¿qué mensaje le quiere dar a los jóvenes escritores, a las personas jóvenes que dan sus primeros pasos en esto? Sí, fundamentalmente, lo que no hay que perder es el entusiasmo. A mí me pasó y yo creo que a todos les pasa, que cuando uno empieza a escribir parece que a nadie le importa, parece que no tiene valor lo que uno hace, pero la perseverancia es algo fundamental, ¿sí? Y uno ve los resultados en el mediano y en el largo plazo, digamos, con escribir pasa eso. Si uno cuando publica y vende, bueno, se vendió poco, nadie llevó, pero después pasan muchos años y uno se encuentra con cosas muy gratificantes, como que un alumno venga y te diga que, bueno, eligió elegir esta carrera porque leyó alguna vez algo que vos escribiste, o a mí me emociona mucho cuando gente que no es del ámbito académico viene, se me acerca y dice que leyó mi obra, que le gustó, qué sé yo. A mí me pasó un canillita que vino todo, me
me comentó que le había gustado tal cosa, pero en tal lugar no estaba de acuerdo. O sea, ese llegar, ¿sí? Si uno llegó a ese nivel es que valió lo que uno hizo, ¿sí? Y eso se logra con perseverancia, digamos, no es algo que se logra de un día para el otro. Por eso el mensaje es básicamente perseverar. Perseverar y sobre todo tratar de mejorar constantemente, ¿sí? Porque yo miro lo que escribí hace 10 años, no quiero escribir todo de vuelta porque hay un aprendizaje constante. O sea, si uno cree que ya llegó a un nivel, ahí está perdiendo, ¿sí? Porque la clave está en siempre aprender, ¿sí? Bueno, profesor Cantero, gracias por atendernos, gracias por recibirnos desde su casa, con esto que nos da la posibilidad y que nos enseñó la pandemia, trabajar a los medios de comunicación con Zoom, con principalmente los medios televisivos. Gracias por recibirnos, por su aporte y bueno, lo hemos mencionado a usted, pero seguramente esto también va el saludo a todos los escritores y a todos los que hacen mucho por eso que es tan importante el que se vuelva a agarrar un libro, que se pueda preocupar a los jóvenes por el libro y no tanto por esto que tenemos en las manos constantemente. Así que muchas gracias por atendernos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, cuando quieran, a su disposición. Muy amable. Bien, hacemos, señores, nuestra segunda pausa y vamos a tratar, cuando regresemos, temas que tienen que ver con el servicio penitenciario de nuestra provincia, cómo se está trabajando, cómo se está dando esto, de qué manera se lleva adelante la tarea desde ahí, que no ha de ser fácil en tiempos de pandemia y donde hay mucha gente, donde se observa también detenidamente cuál es la tarea que llevan adelante los que están encargados de esas áreas. Así que cuando regresemos, quédense con nosotros que les prometemos otra nota importante, otro bloque importante que tiene que ver con, sin lugar a duda, con otra realidad también de nuestra querida provincia de Misiones. Ya volvemos.